2 de la tarde, 1 minuto, iniciamos el único show deportivo de la radio. Blog Deportivo, al aire. Iniciamos el único show deportivo de la radio. El tema para arrancar hoy, Millonarios. Don Javier, ¿qué tal? Una feliz tarde. Hacemos la presentación de esta sección de Millonarios, todo lo que ha pasado con Zapaterías del Restrepo. Una presentación de dedo pies. Han aumentado notablemente su producción. Camello para conseguir zapatos a Juan Camilo. No, yo sí tengo los míos. Le tocó irse a pie para la casa. Acá hay uno por ahí. ¿Verdad? Sí. Esta mañana, ¿qué problema para conseguir la talla? Sí, corríjale por favor a Tibaquirá que de pies es un desodorante, no es una fábrica de zapatos. Ah, claro. Sí, exactamente. Claro, sí. Para que no tengan que hacer mucho esfuerzo. Para los malos olores, para los malos olores. No, pero se aumentó. Oye, hay 2x1 en el Restrepo, que es el centro de producción de zapatos que hay. Pero no es la primera vez que se da una protesta de ese tipo. Bueno, en el fútbol hay un recuento de hechos insólitos. Hasta un sanitario tiraron una vez, claro. ¿cierto? Una cabeza de marrano, una también. Motocicleta en Italia. Una motocicleta, una motoneta en Italia. Una Vespa, de esas que son de en Cali, pero esa se la tiraron fue para humillar a los de River. Para humillar a los de River porque les decían la gallina en un partido con el cuadro Deportivo Cali. Una caja de dientes. Y además hubo una insólita reacción de el Mostaza Merlo, que era jugador de River Plate en aquel entonces, después técnico de Nacional, que pisoteó la gallina. Es decir, hoy en día estaría preso. Claro. Como el de la lechuza en Como el de la lechuza. Gabriel Gómez era el Moreno. panameño. El panameño. Era Moreno. Luis Moreno, me parece. Era Luis Moreno. Panameño. Exactamente, Las pelotas de tenis que tiraron hace poquito también en las canchas en Europa. En el Borussia. Y la última en Lituania, ¿qué fue lo que lanzaron? Esa sí estuvo bien novedosa. Lanzaron maletas antes de que pitara el árbitro al terreno de juego, haciendo alusión para que empacaran y se fueran todos. Esa idea hubiera sido muy, muy interesante por encima de los zapatos, porque ayer yo tuve la oportunidad de ver solo el segundo tiempo. Castel tiene una dimensión mayor porque a esa hora no tiene compromiso. Yo estaba en noticiero cuando empezó el partido, entonces no tuve opción sino de ver el periodo complementario. Pero yo le digo, ni Mandrake, con el nivel de los jugadores que tiene Millonarios, porque Millonarios tiene, y lo voy a decir con todo el respeto, una nómina para la historia de Millonarios realmente discreta. Una nómina que no va relacionada con los antecedentes del equipo embajador. Vi jugadores en el área rebotando la pelota, otros temerosos de sacar un remate de media distancia, el miedo de que de pronto lo silbara la tribuna. Metieron a la Unión Magdalena contra los palos, que era lo menos que podía esperar, pero ninguna opción de gol clara vi en esos últimos minutos del partido por falta de capacidad. Que tenía 10. Además que se había quedado con 10 en la Unión Magdalena. Entonces, bueno, claro. Todo el segundo tiempo. Defendiendo el resultado con 10 en Bogotá, imagínense, el Unión Magdalena. Pero sí, evidentemente, el tema, muy blandito. Castel, el tema es el que el director técnico, y por eso aquí en este programa siempre alabamos las decisiones de Castel, que él se salió director técnico para venir acá a los micrófonos, nadie lo saca, donde ni empata ni pierde los partidos. Aquí los gana casi todos Castel. El cabeza de Turco volvió a ser definitivamente el director técnico. Claro. Pero también los técnicos en ese sentido tienen algo de responsabilidad, porque cuando a mí me desarman el equipo como me lo desarmaron, ¿qué carajos me voy a quedar haciendo en Millonarios? Si no te dan las garantías, si no te dan la opción de tener las herramientas para poder hacer una buena campaña. Sí, convencido, Javier, de que a través de su método de entrenamiento, de su poder del discurso, de la estimulación, de la motivación, pueden sacarle mayor jugo a los jugadores que en el fondo tienen que saber que era una nómina muchísimo más disminuida que la del año anterior. Ahora, ¿puedo disentir en algo? Sí, Juanjo.
cuando un entrenador, a Castel para ganar alguna igual o dejar de perder le vendría bien que mejore Brasil en algún momento, que vuelva a ser campeón de algo. Pero digo, más allá de eso, digo, un entrenador cuando se queda después de un mercado de pases en el que te desarticulan totalmente el plantel, si te quedás, estás avalando el mercado de pases. ¿Será por eso que él mismo fue el que reveló el que lo habían sacado del equipo? Sí, porque fue lo primero que dijo en la rueda de prensa. Llegó la conferencia de prensa anunciando que no había más forma de seguir en la plantilla de Millonarios. Escucha. A ver, mira, es una situación demasiado compleja y lo que se vivió hoy en el estadio es difícil. Definitivamente no es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver, ¿sí? Después del partido, a ver, decisiones en caliente me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas, pero de todas maneras ya he sido comunicado por parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible. Es entendible el punto de vista de nuestros directivos. O sea que sí, a tu pregunta si va a haber cambios, si va a haber cosas distintas, sí, seguramente. Los números que sacan a David González, ¿cuáles son? Vea, Javier, en realidad seguidos 4 partidos sin ganar, 3 derrotas, y si hablamos de liga son muchos más partidos sin ganar. Son 7 partidos sin conseguir la victoria, no gana desde la penúltima fecha de los cuadrangulares del semestre anterior frente a Nacional. De resto, solo un empate y 6 derrotas. Pero él el semestre pasado, más allá de que claro, fue dolorosa la eliminación para acceder a la final, me parece que él, con esa campaña y con la forma como terminó jugando el equipo, salvo aquel partido contra Santa Fe, le daba un aval para continuar. No, yo creo que lo que se equivocó fue en aceptar la nómina, la disminución, la debilitaron la nómina. Ahora, Javier, el entrenador de fútbol es eso, quiere estar en el fútbol. Y entonces hay momentos donde pone en la balanza, bueno, yo quiero seguir en el fútbol, soy entrenador de fútbol, esto es lo que me apasiona y lo que quiero, y además por esto gano dinero. Sí, uno desde el humano lo entiende, pero claro, a ver, yo lo que digo que el grave problema del entrenador de fútbol de hoy, el entrenador medio, el de ligas como la colombiana, es el problema que tiene es un problema de estómago. Yo lo digo con todo el respeto. Es decir, les da miedo no tener mercado en la casa. Es verdad. No tener víveres en la casa. Y entonces agarran cualquier cable pelado. Ninguno es Guardiola. Como por ejemplo, también lo tengo que decir así. Mi amigo, porque lo quiero y lo admiro y es un gran entrenador, Alberto Gamero, no tiene la capacidad de esperar un proyecto que vaya con sus antecedentes. Y Gamero se le apuntó a ese Deportivo Cali que hoy no se sabe qué va a pasar con el Deportivo Cali. A propósito, tengo noticia del Cali que más adelante voy a entregar en el programa. Pero sigamos escuchando a David González porque después hubo rueda de prensa de los dirigentes de Millonarios. Sí, Javier, mira, también la conferencia de prensa habló sobre el respaldo de las directivas. ¿Tuvo o no tuvo el respaldo de los directivos del conjunto de Embajador? ¿Siente usted que puso la cara en la primera fecha cuando dijo que confiaba en el título y que le gustaba el grupo de jugadores, y que hoy usted mismo comunique su salida del equipo? ¿Le faltó respaldo de las directivas? ¿Le faltó que ellos también respaldaran eso de viva voz, poniendo la cara y dándole alguna información más a los hinchas? Gracias. Hombre, no, yo pienso que al final para eso contratan a un entrenador. El entrenador es el que pone la cara y el entrenador es el que tiene que conseguir los resultados. Créeme que aún hoy, yéndome, creo que es un producto de malos momentos. Yo creo que ahora le comentaba a uno de las personas que están siempre conmigo que si ese primer partido en Equidad hubiéramos hecho el penal y hubiéramos ganado, estoy pero convencidísimo que la historia hubiera sido otra. Lastimosamente empezó a rondar una inseguridad, empezó a rondar el rumor, empezó a rondar como un efecto de bola de nieve que digamos que
dejarse contagiar de la opinión pública, sobre todo. Cuando uno es hincha y lastimosamente se deja contagiar un poco de la opinión pública, uno hace parte, uno como que uno mismo colabora para que la bola de nieve siga creciendo. Y al final eso fue lo que se generó un entorno de incertidumbre, se generó un entorno de desconfianza que lastimosamente no fuimos capaces de salir de él, que tendríamos que haberlo hecho, porque para eso somos profesionales, llevamos muchos años haciendo esto y tendríamos que estar en la capacidad de hacerlo. Pero al final, hombre, esto es fútbol, así terminó y ahora no podemos, o por lo menos yo no puedo salir a buscar culpables en ningún lado. Yo soy el entrenador, a mí me contrataron para llevar este equipo a ser campeón y al final, pues, hombre, es entendible que los directivos sientan que es insostenible en este momento y ya está, hay que aceptarlo. Bueno, eso por parte de los directivos, pero también le hicieron la pregunta a David González en la conferencia de prensa si sentía que hubo o no hubo respaldo de la plantilla de los jugadores. ¿Cree usted que el grupo lo respaldó? Jugadores se filtran en redes sociales, saliendo en discotecas, jugadores en lives con las camisetas de otros equipos, siendo activos de Millonarios. ¿Cree usted que el grupo de jugadores lo respaldó? Muchas gracias. Totalmente. Yo nunca vi a un equipo entregado en la cancha sin deseos de correr y sin deseos de ganar. Lastimosamente, por más que se intentó, es como querer nadar o moverte demasiado cuando te estás ahogando y lo único que haces es hundirte más. Pero definitivamente el deseo de estos chicos en cada entrenamiento, en el día a día, que es donde verdaderamente uno conoce la dinámica de un grupo, siempre fue querer lo mejor. No hay ningún reproche en ese sentido. Y aprovecho, hombre, para hacer un llamado a la hinchada, ¿sí? A esta gran hinchada que tiene este club, que ojalá el hecho de que el técnico salga los traiga con otra energía el sábado. Es lo que más deseo. Que puedan llegar con una energía un poco menos hostil, con una energía un poco más de apoyo. Que el reseteo no sea solamente para el grupo de jugadores, sino para todo el mundo Millonarios. Que sea un reseteo de que ojalá la hinchada venga y diga, listo, ya se fue el entrenador, vamos a apoyar, vamos a ver. A lo mejor con eso podemos ayudar a que estos chicos puedan estar un poco más tranquilos y que puedan exponer y expresar todo lo que saben hacer en la cancha y que puedan ganar partidos, que es lo que se necesita. Disculpe, antes de la pregunta, quiero también hacer como un alto ahí en el camino por lo que se vio con los compañeros. Jorge Arias. Sé que no estamos en una situación de estar saliendo de discoteca como tú lo nombras, la verdad no sé quiénes fueron. Sí me llegó como el mensaje, sí sé claramente fue lo de Neisser, pero yo quiero decir, ya paremos con Neisser. Neisser ni siquiera está jugando, es un jugador extraordinario, cometió un gran error que no lo justifico, pero ya paremos con Neisser, ya se disculpó, esperemos que aprenda de esto. Pero creo que echarle la culpa de lo que estamos viviendo ahora a Neisser no solucionamos nada. Y a los compañeros. Ahora se señala a todos, se empiezan a repartir las culpas, pero lo que tenemos que, y en esto ser claros, porque esta fue una cantaleta de este programa desde hace mucho rato. Usted no puede vender $12 millones en jugadores y no inyectarle al equipo. Claro. No traer un jugador que se pagó prácticamente solo con la publicidad y demás y los abonos, que es Falcao García. Usted tiene que reforzar la estructura del equipo y la estructura del equipo no se refuerza con un jugador, se refuerza con una columna vertebral. 3 o 4 jugadores. 3 o 4 jugadores. Ese es el error. No sé si el tema lo tocaron hoy en la rueda de prensa que dieron los dirigentes, ya la vamos a compartir, pero lo único cierto es el que a Millonarios lo desarmaron. Y este tema es un tema muy delicado porque armar a Millonarios para devolverle. ¿Cuándo fue la última vez que Millonarios, devolvamos en el tiempo, que tuvo una crisis como esta? ¿En qué año? Es el peor arranque en 21 años, Javier. La última vez fue el 2004-2. Sí, ¿usted sabe qué pasó por esa época? Por esa época llegó un señor que llama Juan Carlos Contreras a la junta directiva del desecho Millonarios. Millonarios no tenía ni bus, ni patrocinio, ni absolutamente nada. Y presenta un plan revolucionario. El promedio de asistencia de aquella época era como de 6.000 espectadores, máximo 8.000 por partido.
Y viene este señor y se inventa un esquema de mercadeo revolucionario, le consigue patrocinio, el de Pepsi, a cambio de boletas por tapitas, y empieza a darle grandeza, le consigue un bus de Hyundai que no tenía millonarios, pero lo más importante es que empieza a llevar dentro de su plan de mercadeo para ser los hinchas del futuro, empieza a llevar a esos jugadores a los colegios para que los niños empezaran a enamorarse. ¿Quiénes son los hinchas hoy de Millonarios? Los de 28, el promedio de edad en asistencia a Millonarios, hay algunos veteranos, está entre los 18 y los 35 años. Sí. Esos son los hinchas. Demoró construir esa fortaleza, esa masa que le permitió a Millonarios recobrar su grandeza y ver nuevamente el estadio lleno. Claro, porque eso le costó. Llevaba 16 años sin ganar título, no cultivaba nuevos hinchas. No tenía absolutamente nada. Y todo eso se lo ha parrandeado el señor Serpa y compañía, los manejadores hoy de Millonarios. Así de simple, se lo han parrandeado. Ayer el tema, la lluvia de los zapatos, es producto de esa decepción enorme de quien ama a Millonarios, pero que prefiere antes que la violencia simbólicamente protestar quitándose los zapatos, tirándole los zapatos a los jugadores, al cuerpo técnico, a los directivos al terreno de juego. Esa es la tristeza. Yo solo veo un error en el técnico de Millonarios. No aprendió las famosas frases exitosas que hicieron grandes a muchos directores técnicos, como el caso, yo siempre lo cito porque me tocó vivirlo, de Luis Cubilla, cuando llegó al fútbol colombiano, al Atlético Nacional, que dijo: yo no prometo títulos, yo prometo trabajo. David. Y resulta que en la primera fecha del campeonato, sí, David empezó a prometer título. Sí. La primera, ¿cierto? Traiga lo que traiga. Aquí está. Yo me comprometo a ser campeón, no existe otra cosa. Traiga lo que traiga, no existe otra cosa. Los refuerzos que han llegado, estoy contento con ellos. Yo creo que para nadie es un secreto que hubo muchas posibilidades de algunos otros jugadores, por razones algunas incluso extrafutbolísticas no se pudieron dar. Pero estoy convencido de que tenemos el material humano para poder pelear y poder cumplir ese compromiso. La primera fecha de Millonarios, que fue la derrota contra la Equidad. No es al primer técnico que le pasa eso, ¿cierto? No, ¿ustedes se acuerdan? Eso después ¿A quién tiene? Los directivos, Javier. Dorival Junior. Dorival Junior dijo eso antes de que lo sacaran de la dirección técnica de la selección de Brasil. Escucho. Claro. Dorival. Aquí está. ¿Se enmudeció Dorival? Sí. Dorival. No se le entiende. No tengo duda. Pueden esperar. Voy a llevar a Brasil a la decisión de la Copa del Mundo. Pueden cobrarme. Puede cobrarme. Argentina le hizo 4 goles a 0 a Brasil y chao, adiós. Bueno, pero ahí, Javier, el seleccionador tiene la mayor posibilidad de elegir lo que él quiera. El universo es todo. En cambio, al entrenador de clubes, y especialmente en países como Colombia, tiene toda la razón, profe. Tienen que adaptarse pero entonces eso que acaba de decir González, quien venga, es el argumento que esgrimen los dirigentes, los dueños de los clubes. No, pero nosotros lo que le trajimos tuvo la aceptación del técnico. El técnico consideró que era bueno, claro, que con eso él iba a armar un gran equipo e íbamos a ser campeón. Y es que lo dijo más claro que eso. Sí, pero más claro que eso. No, pero y usted casi nunca encuentra un técnico, a ver, búsquenme una declaración de un técnico en los últimos 50 Castel años. solo difiere en una cosa: la ambición tiene que ser de los dirigentes por encima del director técnico. ¿O usted qué cree que pasa en el Real Madrid? Que Florentino va donde el técnico a decirle: voy a traer al mejor jugador del mundo y no voy a gastar tanta plata. No. Sí. Viene y se lo sienta ahí. Javi, un equipo grande como lo es Millonarios, que Millonarios es
de los más grandes que hay en este país, tiene que pensar sus directivos como equipo grande, porque es que quieren igualarse con los pequeños, entre comillas, porque entonces es campeón el Bucaramanga, porque es campeón el Pereira, entonces dicen, claro, si el Bucaramanga y el Pereira pueden ser campeones, ¿por qué nosotros no con esta nómina? No, es Millonarios, tienen que pensar como equipo grande, como Millonarios, no como un equipo como el Pereira o Bucaramanga, con el respeto que se merece. Los dirigentes como no lo hicieron, si los dirigentes no lo hacen como no lo hicieron, porque ustedes entienden que le desarmaron el plantel, y puedo estar de acuerdo, el propio David González, cuando da esa rueda de prensa y dice yo prometo título, ahí él se cava su propia fosa, porque él ahí en ese momento podría o haber renunciado o haber provocado como en algún momento usted decía, profe Castel, hace 50 años que ninguno lo dice, lo corrijo. Diego Coca dirigiendo a Racing y lo criticaron mucho por eso, asumió, le habían desarmado el plantel y dijo, este equipo está para salir entre el 8º y el 12º, no estamos para más que para eso. Después le terminaron marcando la puerta de salida porque los hinchas lo insultaban, pero el equipo terminó en esa ubicación. David González podría haberse sentado en esa rueda de prensa, en lugar de decir prometo campeonato, haber sido, no digo más inteligente porque es inteligente, pero haber sido un poco más hábil a la hora de declarar, y decir, la verdad que con lo que tengo que rearmar el plantel y ver para qué estamos. Digo, él mismo declaró contra sus propias... Claro, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Le preguntaban ayer en la rueda de prensa. Mira, es una lástima que no esté aquí un poquito más de tiempo como para que verdaderamente me conozcas. Cuando yo hablo en una rueda de prensa, hablo con la verdad. Todo lo que yo digo, dije y diré en las próximas ruedas de prensa en el equipo donde esté, siempre es lo que verdaderamente siento, y la verdad, yo no vengo aquí a maquillar absolutamente nada ni a no exponer a nadie. Cuando yo en una rueda de prensa digo que los refuerzos, y dije muchas veces, no es fácil conseguir refuerzos por cómo se presentó el mercado, por los tiempos, porque algunas contrataciones que quisimos hacer se cayeron, pero los que llegaron porque todo el grupo de trabajo fueron los mejores jugadores que en el momento pudimos haber traído. Nada más que decir. Bueno, ahí tienen pues el tema en este momento de Millonarios álgido. ¿Qué pasó en la rueda de prensa? Vamos a un corte comercial y en instantes en la rueda de prensa. De segunda, vendiendo el zapato de segunda, tenemos botas, chanclas, crodal para... Pero limpiaron por lo menos. ¿Quién se quedó con los zapatos? Hola. No se quedaron en el campín, Javi. Tenemos tenitacón originales y chiviados. No, le puedo asegurar que no están en el campín hasta ahora. No, pero no dejaron. Tenemos el zapato tipo Castel, se ve gastado pero aguanta. Todo tipo de zapatos le estamos llevando a todos. ¿Al zapato, Fabito? Pregunte por Felipe Cueca. Felipe Cueca le lleva todo el zapato que usted necesita. Y recuerde que el lema de nuestro negocio es: si está triste, aquí se consuela. Un abrazo para todos. Tenemos botas, chanclas, crodal, paracatas, tenitas. Pero no dejaron que los que tiraron zapatos fueran a recoger los zapatos. Sí, sacaron a todo el mundo del estadio. 2:23, estamos en el único show deportivo de la radio. Iniciamos así, Gastando Suela. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Presupuesto inflado y presupuesto que podría salir nuevamente por decreto para el próximo año. Déjà vu que empieza a vislumbrarse tras la reunión ayer del presidente Gustavo Petro con los miembros de las comisiones económicas de Cámara y de Senado. Bueno, con algunos de los miembros, porque de la oposición no fue nadie, en una convocatoria coja que le pidió al presidente de todas formas reducir el monto presentado, que por ahora sigue en 557 billones de pesos, desfinanciado, sin regla fiscal y atado a tener que conseguir 26 billones de pesos con nuevos impuestos. Llámese ley de financiamiento si el hueco queda dentro del presupuesto, o llámese reforma tributaria si se hace después sin ninguna pistola y sin amenazar ni poner en riesgo la financiación del presupuesto general de la Nación para el año 2026. Presupuesto que en principio iba a quedar congelado según lo prometido en el marco fiscal de mediano plazo, en cuya página 43 decía textualmente que el monto general no crecería más allá de la inflación, pero una promesa que fue rota en apenas mes y medio, con un presupuesto inflado en 40 billones de pesos de un año para otro, con 240 billones en deuda nueva, con intereses que aumentan entre 40 y 50% en los últimos 2 años, con gastos de funcionamiento que crecen en 42 billones de pesos y que aumentan en un 11% el gasto en burocracia. Lanzan una alerta que le avisa si le van a quitar su dinero a través de una transferencia electrónica. Toda la información aquí
en Blue Radio. Para nadie es un secreto que desde las cárceles llaman a robar a todo el que se deje y cualquier excusa es buena, que un familiar está en apuros, que se ganó un premio, que le salió una multa de tránsito en un lugar en el que usted no estuvo, no importa, lo enredan tan rápido que antes de que se dé cuenta, usted ya está en la aplicación de su banco tratando de mandarles plata. Ahí es donde entra a operar la nueva alerta de Nu. A los clientes les sale un aviso que les advierte que pueden estar siendo víctimas de una estafa. ¿Cómo funciona el sistema? Existe una base de datos con números de teléfonos y cuentas bancarias que han sido utilizados alguna vez para estafar a alguien. Si la transferencia que usted va a hacer se dirige a una de esas cuentas, pues le sale la alerta para que usted lo tenga en cuenta y lo piense 2 veces antes de enviarlo. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. El régimen de Daniel Ortega. Son las 2 de la tarde, 26 minutos. Estamos en este show deportivo jueves, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Se multiplican las versiones sobre el sustituto de David González en Millonarios. Ahora estaba listo ya prácticamente para el Cúcuta Deportivo. Hernán Torres. Sí. Pablo dice que estaba teniendo otra llamada porque estoy en un WhatsApp. Yo ahí acaba de confirmar. Claro, lo dijo, clarísimo. Por favor. Y ahora suena para el conjunto de los Millonarios. Sí. Está sonando. A ver, hay un montón de audios que han surgido, por ejemplo un audio que de Domecq Turbay, el alcalde, no vamos a entrar en esa especulación. No vamos a entrar en ese tipo de especulación. ¿Por qué razón no vamos a entrar en ese tipo de especulación? Porque no sabemos si esos audios son ciertos o no son ciertos, ¿cierto? Sí. Lo otro es el que se habla. Javi, pero sí. Si hay una cosa que sí es cierta y es que Hernán Torres lo esperaban mañana en Cartagena. Eso se lo puedo confirmar. No. A ver, él estaba entre el Real Cartagena y el Cúcuta Deportivo. Okay. La versión que yo tengo es que el Cúcuta estaba más cerca del Cúcuta Deportivo. Nadie está negando eso. Lo que no sabemos es si evidentemente Hernán Torres va a ser el técnico de Millonarios. Bueno. Porque por eso le estoy diciendo, la grabación no sabemos si es auténtica o no. Es una grabación. ¿Usted la tiene, Cristian? Yo la tengo acá. ¿La tiene? Cristian la tiene. A ver. Escuchen esto. Escuchen. Porque ella busca. ¡Profe! ¿Qué ha hecho? Bien, profe, aquí estoy con unos amigos, estaba pendiente de llamarlo. ¿Cuándo llega? Todo lo que... Vamos para adelante con lo que hablamos. Sí, pero... Adelante. Es muy difícil, alcalde. ¿Cómo? 4 meses sin contrato. No, así como usted me lo dijo ayer. ¿Está conmigo? Sí, señor, dele. Entonces, estoy allá mañana llego a Colombia. ¿Cuándo llega a Colombia? ¿Mañana? Sí, mañana. Listo, apenas que llegue hablamos. Vamos para adelante, ¿vio? El ritmo de la voz de Hernán Torres sí parece normal, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No hizo eso o no, Oscar? Con la inteligencia artificial. Pero uno no tiene la certeza. Porque uno no se imagina que un alcalde te esté grabando una conversación personal. Sí, es verdad. Porque uno no se la imagina, ¿cierto? Sí, total. Sí, más un alcalde, ¿no? Total. Claro. Entonces por eso le entran a uno las dudas. Sí. Bueno, pero ese será un tema que nos va a dar un tiempo hasta que la Junta Directiva llegue el Espíritu Santo, ilumine a Serpa y pueda tomar una buena decisión, no solo con técnicos sino con jugadores. Plata, porque es un equipo que cada 8 días te llena el estadio, que tiene vendió $12 millones en jugadores de las divisiones menores, jugadores. El mercadeo que tiene Millonarios no lo tiene ningún equipo en Colombia. Es impresionante. ¿Qué pasó hoy en la rueda de prensa, Juan Camilo? Vea, Javier, ofrecieron rueda de prensa Millonarios Enrique Camacho, el presidente del club, Ricardo El Gato Pérez, que es el director deportivo, y David Macalister Silva, el capitán del plantel. El que más habló fue Enrique Camacho y una de las primeras cosas que dijo fue si creía que la inversión de los dueños está a la altura de un equipo como Millonarios. Hablé con el señor Joseph Gorleán hace 15 días porque él estuvo aquí en Colombia, vino a una reunión que tenía de diferentes
actividades y nos reunimos y estuvimos evaluando la cosa. Yo quiero recordar simplemente que el señor Gurrián ha invertido mucho dinero, ha invertido muchos millones de dólares y obviamente después de haber invertido durante 10 años muchos millones de dólares, el año pasado hizo un requerimiento como lo hace cualquier accionista de generar unos dividendos y unas utilidades, pero obviamente no es sacar lo que ha invertido, sino por ahí una octava parte de lo que había invertido. Entonces esa es la actitud que ocurrió porque sale dinero. Pero pues él nos apoyó muchísimo, por ejemplo, en la contratación de Falcao. Le pareció interesante que hiciera el esfuerzo, siempre y cuando no fuera un esfuerzo apalancado en él o apalancado en inversión, en deuda, sino con la capacidad de gestión que tiene la organización después de haber recibido el capital que hemos tenido. Ya ustedes deben ser maduros para poder generar esa capacidad, pero apruebo que se haga, aunque eso de pronto implique que haya unos recursos de futuro que tengan que destinar en el presente a esa situación. Posteriormente, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, elogió a David González y explicó su salida. Esta mañana me reuní con el profesor David González, estuvimos hablando largo con él. Quiero expresarles a ustedes, primero que todo, mi reconocimiento por la persona del profesor David González. No solamente mi reconocimiento por él como persona, como caballero que es, sino más mi reconocimiento como profesional, porque realmente con el profesor tuvimos una experiencia muy interesante de ver un hombre de vanguardia, un hombre actualizado totalmente a lo que es el siglo XXI, con un equipo de trabajo que tenía todas las herramientas que nos ayudaron y nos entrenaron muchísimo de todo nuestro resto de personal en el manejo de lo que es el concepto un fútbol mundial, cosa que le agradecemos enormemente. Y dijo que con el profe González querían un proceso a largo plazo. Siempre con él tuvimos el compromiso de tener una tarea de largo plazo, tarea que hemos venido desarrollando también desde el pasado. Y esto no está hablando de ideales, sino de realidades, porque con el profesor Gamero duramos 5 años trabajando en las buenas y en las malas, pero construyendo un equipo que disputara títulos, que ganara títulos, que ocurrieran cosas importantes y que estuviera entre los primeros del fútbol colombiano. El profesor David González tenía esa misma intención, tenía ese mismo nivel. Lamentablemente los acontecimientos y cómo se desarrolló el inicio del campeonato, con esos resultados tan desfavorables que nos producen naturalmente vergüenza y tristeza, porque eso no debería pasar, hace que se convierta pues en insostenible el manejo de la situación, cosa que él también acepta, que él también comprende, que él está de acuerdo que es importante tratar de dar un nuevo aire a los jugadores y al equipo. Y el presidente asumió toda la responsabilidad. Nosotros como directivos pues obviamente somos los responsables finales de lo que ocurre en el fútbol y asumimos esa responsabilidad con entereza, pero sobre todo con la capacidad de entender que en el caso del presidente mi cargo está diseñado para enfrentar las tormentas, para enfrentar las crisis y para solucionarlas hasta donde sea posible, pero para trabajar intensamente en un equipo al que obviamente nosotros amamos, pero amamos como cuando habla uno del matrimonio, lo amamos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno y en lo malo. Y seguiremos amando mucho a Millonarios y trabajando intensamente por él, y obviamente nuestro trabajo es evaluado permanentemente. Yo tengo junta directiva el próximo lunes y permanentemente estamos viendo a ver cómo es el desempeño completo institucional del equipo, y sobre esa base pues Blog Deportivo. Y explicó Camacho que el proyecto de Millonarios se basa en trabajar con jugadores de la cantera. Es un proceso de proyecto hacia el futuro, es un proceso que venimos realizando desde el pasado. Un proceso que se compone fundamentalmente de tener jugadores producidos por Millonarios, con la metodología de juego Millonarios, con el modelo de táctico nuestro, con el espíritu que tiene ya la camiseta azul. Esos jóvenes llegan a integrar el equipo, que es el ideal para tener una incorporación de gente que venga desde la base, creyendo y conociendo lo que es la camiseta de Millonarios. Eso se mezcla con los jugadores de experiencia que tratamos de siempre tener, o las figuras especiales que queremos buscar, siempre con un propósito: es darle a la hinchada lo que se merece, partidos interesantes, triunfos y títulos. Por esa razón fue que hicimos el esfuerzo tan grande para traer a Falcao. Produjo pues la satisfacción enorme de tener el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano en nuestras filas, y por eso queremos hacer lo mismo hacia adelante con figuras, ojalá una talla similar. Y le preguntaron directamente quién va a ser el nuevo técnico de Millonarios. Nosotros no teníamos establecido
identificación de qué podría ser un futuro técnico de Millonarios, porque estábamos apoyando el trabajo del profesor, dándole toda nuestra compañía, haciendo nuestros esfuerzos, nuestra colaboración, nuestro soporte en todos los campos que requiriera para salir adelante. Por eso no teníamos identificado ningún tipo de técnico a portas. Queríamos tener la oportunidad de que el equipo se recuperara, porque veíamos que en un asunto de confianza y de seguridad de los jugadores, y queríamos que eso fuera cambiando. En la medida que no se logró, pues nos vemos obligados a esta situación. Por lo tanto, estamos evaluando diferentes alternativas. Naturalmente, hoy mi teléfono tiene una cantidad de solicitudes de revisión de hojas de vida de técnicos. Estamos mirándolo con calma, pero con mucha velocidad, porque tenemos que decidir muy rápido quién va a ser el que oriente el equipo de aquí hacia el final del campeonato, con el objetivo de hacer el mejor esfuerzo y el mejor desempeño para darle gusto a la hinchada y darle gusto a nuestros esfuerzos de tratar de ser finalistas. Y por último habló David Macalister Silva, el capitán del equipo, que lleva más de 6 meses sin jugar, no lo hace desde febrero, y le pidió perdón a la hinchada. De la sede donde estábamos todo el grupo, por ende creo que para hablarle a la hinchada debo ponerme de pie, porque es un sentir de todo el grupo, y no es ni siquiera pedir disculpas, es pedir perdón, porque estamos totalmente avergonzados, porque estamos como jugadores fallando a una hinchada, fallando a una historia, donde somos absolutamente responsables todos los jugadores, los que juegan, los que no juegan, los que estamos lesionados, todo lo que hagamos parte de Millonarios, porque somos quienes tenemos la oportunidad dentro de una cancha. Todo el grupo lo siente así, estoy siendo vocero de lo que siente el equipo. Gracias a Dios, como decimos nosotros, con un dolor muy profundo, que es la salida de un cuerpo técnico que de verdad es muy capacitado. Lastimosamente no supimos interpretar y llevar a cabo toda esa buena información que nos dieron. Vuelvo y repito, es pedirles perdón a la hinchada, y que estoy seguro que como grupo, como Millonarios, de las directivas hacia abajo, vamos a revertir la situación a la mayor brevedad posible. Ahí estaba, la rueda de prensa de Millonarios, del capitán y el presidente. Entonces, dirige los próximos partidos Giraldo, el de entrenador de la Sub-20. Exactamente. El ex mediocampista. Entrenador de la Sub-20, que antes pasó por Millonarios, pero estuvo también en el Deportivo Pasto. En el Pasto fue el capitán en el Bucaramanga. El capitán en Bucaramanga, sí, es un hombre con recorrido, dicen que es un hombre con mucho bagaje táctico. Por supuesto no ha tenido ninguna experiencia como esta, que va a tener como reto en las próximas horas con el conjunto de los Millonarios. Se entrena contra el Junior el sábado a las 8:30 en el Campín. Contra el líder. Cuidado, Fabio, que no se le olvide que Policía Nuevo agarra muy duro. Señor. Escoba Nueva barra bien. Siempre es llamativo cuando ocurren estas cosas. Como dice el doctor Mao, el día que debute un gago hay que empezar primero la transmisión, porque qué tal que gusta. El día que debute un técnico, pucha, hay que salir con todas las antenas puestas. Total, no vuelva a narrar. Siempre llama la atención que en este tipo de situaciones los dirigentes salen a explicar, asumimos la responsabilidad. El gerente deportivo, nosotros fuimos los responsables, los jugadores piden perdón, pero al único que echan es al técnico. Todos tienen responsabilidad, pero el único que echan es al técnico. Sí. Profe, hay que tener la maleta lista. Lo de Hernán Torres, me acaban de confirmar, va en serio. Va en serio, es decir, el hombre tenía 2 novias para el baile, tenía al Cartagena y al Cúcuta, y le apareció una que conoce perfectamente, porque fue campeón con Millonarios, Hernán Torres. Entonces, Hernán, aquí estamos pendientes de todo lo que es estoy mejor diciendo. Conocida que estamos evaluando el tipo, como ya me banderearon al aire sacando un poco de cosas que yo no sé. Por favor, no saque cosas al aire, porque yo estoy acostumbrado a que me tiren cosas de la gracia. La otra, una niña en Cali me pegó con una moneda en la cabeza. Me pegó con una moneda en la cabeza. Era un regalo. Van y me pegan con un zapato, una cosa que puede ser imposible. Yo estoy evaluando la situación, puede presentarse. Le cuesta arrancar, pero cuando arranca, ¿cierto? Sí, hay información del Universal de Cartagena. El Universal de Cartagena en este momento está indicando que ya Hernán Torres le comunicó al Real Cartagena que no asumirá la dirección técnica, como quiera que con Millonarios hay la posibilidad de mejor proyecto deportivo. Una cosa es estar en la primera A que en la B, ¿cierto? Sí, claro. Y en una casa que él perfectamente conoce, como es el club de los Millonarios.
Dicen que hay un acuerdo verbal algo, don Javi. Y que el fin de semana se estaría dando la noticia. ¿Que hay acuerdo verbal? Entre Hernán Torres y Millonarios. Ya, muy bien. 110 partidos dirigió con Millonarios. Y le agregó algo con respecto a lo del Real Cartagena, a la negación de Hernán Torres, al decirles que no iba a hacer ya, tener la posibilidad de dirigir al Real Cartagena. El alcalde llamó a Jorge Luis Pinto y Pinto dijo que no inmediatamente y están buscando técnico. Ya, muy bien. Seguimos Entonces, en la promoción de zapatos aquí desde Felipe Cueca, desde el barrio El Restrepo, señores y señores. Tenemos el zapato Fabio Poveda para pie chiquito. Sí, señor. Tenemos el zapato tipo Tibaquira, de lejos parece original. Sí. También nos llegaron las botas Juanjo Buscalia fuertes en la punta. Tenemos los tenis Pepe Garzón. Cuando la gente los ve exhibidos dice, ese es. Nos llegaron los zapatos Carlos Alberto Morales, un poco anchos pero de buena calidad. Cachetón. También tenemos la chancla Marina Granciera, la gente la ve y se las quiere llevar. Y llegaron los guayos Juan Camilo Vargas, se ven grandes pero de cordón chiquito. nos vamos a un minuto de noticias. Seguimos en Blog Deportivo. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí estamos en Blog Deportivo. No te muevas. Movilización alrededor de las tropas norteamericanas cada vez más cerca de playas venezolanas. Venezuela está intentando recaudar aliados en el continente. Los países del ALBA le piden pronunciamiento al presidente Petro, que también es presidente de la CELAC. Se mete Cuba en el tema. Desde Guantánamo, a propósito, están saliendo los barcos de la flota norteamericana acercándose a Venezuela. Dicen desde Venezuela, dirigentes del chavismo, que van a detener, hágame el favor, a todos los extranjeros que se metan a Venezuela. Bucaramanga se queda sin alcalde. Aquí en Blue Radio, toda la información. Pues la sección quinta del Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, por haber apoyado durante la campaña a concejales y diputados de partidos diferentes a Colombia Justa Libres, que avaló su candidatura. Esto quiere decir que incurrió en una doble militancia, fue el delito electoral que cometió. Los magistrados confirmaron la decisión que ya había tomado en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander en diciembre de 2004, en el que anuló la elección al declarar probada la causal de doble militancia política. Esta decisión se desprende de una demanda que fue presentada por presuntas irregularidades durante su candidatura. Revisando aquí el fallo de 90 páginas, dice la decisión que el alcalde pues incurrió en ese delito. Lo confirman hoy en la sección quinta del Consejo de Estado y por ende entonces el alcalde tiene que salir de su cargo. Mientras tanto, como no se han cumplido los 2 años de mandato del alcalde, tendrán que hacerse elecciones atípicas aquí en la ciudad de Bucaramanga. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en Blue Radio. Minuto de noticias. 2:43 p.m. Comienzan a conocerse más imágenes y lo que escuchamos justamente es el momento en el que cae el helicóptero en el municipio de Amalfi, en Antioquia, luego del ataque que se perpetró por parte de grupos ilegales allí en esa zona del departamento. En la imagen grabada por los habitantes de la zona rural se ve y se escucha el helicóptero cayendo luego de haber recibido varios ataques que habrían sido dados con atatucos y también con drones cargados de explosivos. La información hasta el momento que se ha confirmado incluso por parte del gobernador de Antioquia es que se trataría de 6 uniformados fallecidos y 7 lesionados que todavía están tratando de ser evacuados de la zona, teniendo en cuenta que una vez cayó el helicóptero, pues se volvieron a presentar combates con los grupos ilegales. Dice el gobernador que la responsabilidad es de las disidencias de alias Calarcá, pero el Ministerio de Defensa dice que es el Clan del Golfo. Allí delinquen estos dos grupos. Justamente acaba de hablar sobre el tema desde el Atlántico el director de la policía, el general Carlos Triana. Los policías de la patria, en un proceso de erradicación que se está adelantando en el departamento de Antioquia, son objeto de un atentado terrorista. Un helicóptero de la Policía Nacional es impactado, hay un aterrizaje de emergencia, pero indico que son informaciones preliminares. Repito, salgo de acá
con dirección a ese departamento para ponerme al frente de las operaciones en contra de estos Y ya está llegando entonces al departamento de Antioquia, en especial para tratar de evacuar a los heridos y determinar quiénes fueron los responsables de este atentado cuando adelantaban labores de erradicación. En otras noticias se conocen más detalles de la captura del exnovio de Laura Blanco. Recordemos la periodista que murió en confusos hechos en la ciudad de Bogotá, Felipe García. Fue capturado en las últimas horas Óscar Santiago Gómez, expareja de la periodista Laura Blanco, por el delito de feminicidio agravado. La captura fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía en Bogotá. Laura Blanco, de 26 años, recordemos, murió tras caer desde un 9º piso de un edificio residencial ubicado en el barrio El Salitre. En un principio, la investigación se abrió bajo la hipótesis de un presunto suicidio. Sin embargo, con el avance de las indagaciones, las pruebas apuntaron a que la joven habría sido víctima de violencia de género en un contexto de relación de pareja. Óscar Santiago Gómez, identificado como la expareja de la comunicadora, fue vinculado al proceso luego de que la Fiscalía recogiera testimonios, análisis forenses y pruebas técnicas que evidencian su presunta responsabilidad en la muerte, por lo que en estos momentos ya fue puesto bajo disposición de las autoridades judiciales. Colombia. Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 2 del Ejército lograron desmantelar en las últimas horas una armería clandestina perteneciente a las disidencias de las FARC de la Segunda Marquetalia en el Pacífico nariñense. Según información del Ejército, en el lugar fueron halladas armas de corto y largo alcance que eran reparadas para ser utilizadas luego en acciones terroristas contra la población civil y contra integrantes de la fuerza pública. Según el Ejército, esta acción evitó la ejecución de posibles atentados y refuerza el control institucional en una zona considerada como corredor estratégico del narcotráfico en el suroccidente del país. Nicaragua negó el pedido de extradición a Colombia y además concedió asilo político a Carlos Ramón González, implicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo. Sobre esto habló el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en Mañanas Blue. El asilo solo se puede conceder de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en general a instrumentos internacionales cuando existen razones políticas, más exactamente cuando se trata de delitos comunes vinculados con delitos políticos o delitos políticos, y resulta que en Colombia el señor Ramón González no está investigado ni está siendo procesado por delitos políticos, los delitos que se le 2:47 p.m. Blog Deportivo. Va a venir el zapatazo, va a venir el envío. Se ven varios movimientos ahí en la tribuna. Varios movimientos. ¿Quieren botar la reja los hinchas independientes? Es Parece. que siguen cayendo cosas desde arriba, Trova. De hecho, en el tiro de esquina nadie lo está viendo. Viene la U, el centro que va arriba buscando a Saldivia. La va sacando en el fondo Independiente a media. Persiste la U. Centro a 3 dedos. Pelota que se va. Claro, mira, quieren botar la reja los hinchas independientes porque se están protegiendo. Pero hay tanta gente ahí que están todos apretados. Y veo familias enteras. Qué vergüenza lo que ha pasado en Argentina en el duelo entre Independiente y la U. Es realmente lamentable que se llegue a esos extremos. Este es el sonido del conflicto que se dio entre barristas. Lo agarró en guardia. Qué terrible. ¿Qué, chileno? Sí, chileno. ¡Está muerto, chileno! ¡Está muerto, chileno! ¡Dale! ¡Chileno cagó! ¡Puto! ¡Dale, la concha del padre! Juanjo, el más alto grado de salvajismo, definitivamente, que alguien lo tendrá que controlar en cualquier momento. Van es para una guerra, no van a un fútbol. No, esto está tenaz. No. Sí. Es tremendo. Sí. Fue una noche negra, una noche de barbarie absoluta, en donde la inoperancia de la Previde, que es la Agencia de Prevención de Hechos de Violencia en Espectáculos Deportivos, hizo lo suyo, ¿no? Porque lo que dejó la policía de la provincia de Buenos Aires fue que esto se dirima con la ley de la selva, don Javi. Era increíble. Yo llegué muy temprano al estadio, me tocó transmitir el partido para la televisión. Llegué muy temprano al estadio, ya estaban el 90% de los hinchas chilenos en su lugar ubicados.
ya desde ese momento agrediendo con proyectiles a los hinchas Independiente que estaban abajo. ¿Cuál fue el primer gran error del operativo policial? Poner a una parcialidad encima de la otra. Es un estadio que tiene en una de las cabeceras, en las dos cabeceras en realidad, una de las dos cabeceras estaban las dos bandejas ocupadas por hinchas de Independiente y en la otra, en la de arriba estaban los chilenos, en la de abajo los hinchas de Independiente. Era increíble ver cómo la gente salía con la cabeza ensangrentada, con los rostros ensangrentados, mucha gente herida de Independiente, producto de la mampostería que arrojaban, que arrancaban del baño, caños, inodoros, pedazos de canillas, los hinchas de la Universidad de Chile. Había 3.000 hinchas de la Universidad de Chile, de los cuales los violentos debían ser 50. El tema es que no había ningún tipo de presencia policial en el sector, no había agentes de prevención, había 650 efectivos policiales y 150 de seguridad privada. ¿Saben cuántos había en ese sector de seguridad privada donde estaban los hinchas de Universidad de Chile? 4. No. 4 entre 3.000 personas. No. 4. No. Y bueno, era imposible controlar a estos 50 tipos que lo único que querían era demostrar que ellos habían llegado allí para demostrar cuán guapos eran, ¿no? O vaya uno a saber qué. Lo cierto es que pasaron... A ver, los hinchas de la Universidad de Chile empezaron con esta actitud 3 horas antes del partido. A mí me tocó llegar muy temprano y ya estaban con esta situación. Pasaron 3 horas hasta que se jugó el partido y seguían. El primer tiempo y seguían. El entretiempo y seguían. Se comenzó a jugar el segundo tiempo y llegó un momento en donde, recién lo decía el relator chileno, que lo conozco, el trovador del gol, los propios hinchas de Independiente que habían abandonado el sector y les habían abierto la puerta de plateas, lo que vendría a ser Occidente, para la terminología que se utiliza en el fútbol colombiano, se ubicaron en ese sector y empezaron a violentar las rejas que los separaban del campo de juego para decir no se puede jugar, no para agredir a nadie, sino para decir no se puede seguir con esta locura de jugar un partido mientras están pegándole con un barbarismo total, tirando desde arriba elementos los hinchas de la Universidad de Chile. La policía no hizo nada nunca, ni en la prevención, porque no estaban allí ubicados, ni tampoco en el cacheo, porque había un montón de hinchas chilenos y también argentinos con armas blancas. De hecho, en ese enfrentamiento que se da al final de la noche, cuerpo a cuerpo entre la barra Independiente, que eran 200, y a esa altura quedaban 20 de la Universidad de Chile, una lucha absolutamente desigual, pudo haber sido una masacre. Es increíble que no haya habido muertos. De hecho, la policía, con su inoperancia, con su inacción, don Javi, lo que hizo fue que esto se dirima con la ley de la selva. Es decir, la ley del más fuerte, el ojo por ojo, diente por diente. Ustedes estuvieron agrediendo a la gente Independiente durante 5 horas, ahora nosotros copamos la tribuna de ustedes y los masacramos. O sea, es increíble que no haya habido, por ahora, ninguna víctima fatal. Hay todavía 4 internados, de los cuales 2... están con pronóstico reservado, ojalá que evolucionen bien, con traumatismos de cráneo, hinchas que se tiraron al vacío desde 30 metros, es increíble hablar de que no hubo víctimas fatales todavía, pero la policía a todo esto no hizo absolutamente nada, nunca. ¿Qué es? ¿Inoperancia? ¿Es negligencia? ¿Es subestimación? ¿O hay un trasfondo político detrás de todo esto? Yo creo que le caben absolutamente todas las figuras. Esto es en la provincia de Buenos Aires, en donde dentro de 15 días hay elecciones legislativas y en donde la interna política se juega muy fuerte también dentro de la policía. La verdad es que hay un montón de especulaciones, una fake news que surgió esta tarde, en donde se decía, entre otras cosas, que habían expulsado de la competición a los 2 clubes. Esto no es así, lo marcamos aquí en Blog Deportivo, porque esa fake news dio vueltas por todos lados. Inclusive grandes medios en la Argentina se hicieron eco de esa fake news. Hasta dentro de 15 días no va a haber ninguna decisión. Yo creo que al haber ingresado los hinchas de Independiente a hacer justicia por mano propia en el final de la noche, creo que el que va a llevarse la peor parte es el club local, porque es el encargado de la seguridad, don Javi. Sí. ¿Hay algún pronunciamiento de Independiente, Juanjo? El equipo, porque para el estadio seguramente que va a venir una muy dura sanción, sin duda. Sí, y yo creo que Independiente no va a seguir jugando la Copa, creo yo, esto es una suposición mía y por alguna información que he podido recoger en estas últimas horas. Néstor Grindetti, el presidente de Independiente, fue el único que se expresó, y esto dijo. Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol y desde ya que
vamos a estar defendiendo, en este caso, los intereses de Independiente, porque justamente Independiente no ha tenido nada que ver. Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad en realidad del problema con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos que son de simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente, y bueno, lo vamos a estar defendiendo obviamente los intereses de Independiente, pero en todas las instancias que correspondan. Si hay que viajar a Paraguay, vamos a viajar a Paraguay, y vamos a seguir como esto hasta el último. Yo creo que acá corresponde claramente una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad de Independiente. Bueno, Néstor Grindetti hablando desde los intereses de Independiente, lógicamente, cuando habla de responsabilidades, habla del comienzo de los hechos violentos, que es cierto, estuvieron a cargo de hinchas de la Universidad de Chile. Ahora el responsable es el equipo local, y el equipo local es el que se junta y tienen reuniones técnicas con la seguridad local para diseñar el operativo. Por eso no puede lavarse las manos de ninguna manera, como lo hizo el presidente Néstor Grindetti, acerca de las responsabilidades que le caben 100% al equipo local. Néstor Grindetti siguió hablando del tema y de la policía. Yo recién hablé con la gente de policía, de la seguridad del gobierno de la provincia, y me comentaron que había 90 detenidos, algunos heridos leves y un par de heridos que estaban sin riesgo internados en el hospital acá en Avellaneda. Bueno, los hinchas no están sin riesgo. Hay dos que todavía están con pronóstico reservado en terapia intensiva y se habla de un estado de gravedad preocupante. Néstor Grindetti y su evaluación de la disciplina o no de los hinchas de Independiente. Bueno, que no estamos acostumbrados los hinchas de Independiente a este tipo de comportamiento, porque justamente el comportamiento de nuestros hinchas siempre ha sido ejemplar. Hemos ya innumerables partidos por Copa y nunca tuvimos una cosa así. Así que nosotros vamos a ir a defender la posición de Independiente, pero en todas las instancias que correspondan. Bueno, Néstor Grindetti y la relación con la Conmebol y cuáles son los pasos a seguir para el club local. Sí, desde ya que sí. Nosotros ahora lo que tenemos que esperar, más allá de todas las charlas que estuvimos y estamos teniendo en este momento con la gente de Conmebol, es un informe de Conmebol, y sobre ese informe nosotros vamos a defender la posición de Independiente. Por lo que se ve, por lo que está filmado, por las fotos que hay, por lo que vio todo el mundo y las propias autoridades de seguridad y la gente de la Conmebol, y yo diría, si se pone una mano en el corazón, hasta las autoridades de la U de Chile, hay un claro responsable acá, que es el simpatizante de la Universidad de Chile. Insisto, los iniciadores fueron los chilenos, pero el responsable de la seguridad es el club local. Bebote Álvarez, ex barra brava de Independiente, tristemente célebre, realmente, un delincuente, dijo esto con respecto a lo que ocurrió anoche. Hola, ¿cómo le va? Bueno, la verdad que una locura lo que pasó hoy en la cancha Independiente. Quiero recalcar que todo esto es responsabilidad de Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, todo el grupo Champán, Carlos Montaña, Sioane, todas esas lacras que quedaron del grupo de Moyano, tienen la responsabilidad de todo lo que pasó hoy en el estadio. Con complicidad con el APREVIDE, un organismo ensobrado que lo único que hace es ser cuidador de los directivos de los clubes, no solo de Independiente, sino de todos, cubriéndolos, cuidándolos, protegiéndolos mientras ellos hacen sus negocios. Hoy Independiente no estaba capacitado para recibir público visitante. Por eso pasó todo lo que pasó, por eso los chilenos le empezaron a tirar cosas a los hinchas Independientes de la tribuna de abajo, porque son unos irresponsables. Ritondo, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante 4 años. ¿Y Bebote en qué equipo juega? porque es reconocido evidentemente como un delincuente, pero le está pasando cuenta de cobro a los que están en el club en el que él ya no tiene participación. ¿O qué, Juanjo? Sí, porque son los que lo corrieron a él de la tribuna. Ah, ya, fueron los que lo sacaron. Claro. Lo denunciaron. Claro. Lo denunciaron. Sí, en realidad, como todo, ¿no? Como sí, hay ahí un submundo bastante mafioso, la dirigencia nueva
hace tiempo, por eso él dice Moyano, que es el sindicalista más importante de la Argentina y que fue presidente nefasto de Independiente durante 8 años. Estas personas que hoy gobiernan Independiente, también muy relacionados con Moyano la política. ¿No es pariente del Chiqui Tapia, sí, el presidente de la AFA, sí? No. Chiqui Tapia estuvo casado con la hija de Moyano, pero estaba separado. Ya no es pariente, era pariente. Fue suegro, ex pariente. Sí, fue su suegro. Muerto el ahijado, se acaba el compadrazgo. Sí. Juanjo, es que le quería preguntar, don Javi, porque estaba viendo el operativo tan diferente que hubo 24 horas atrás en el partido entre Racing y Peñarol, que a pesar de que se calentó también el partido, colocaban como unos puntos y ahí no entendía la diferencia, Juanjo. Colocaban que ellos hicieron en el operativo, que estuvo a la altura, retiro de 440 butacas en visitante, policías suficientes en ambos pulmones, el ingreso 4 horas antes y la salida prioritaria para los visitantes, y eso fue un lapso de 24 horas. Y es que haya sido de ser bien difícil el tema, porque simultáneamente puedes encontrar varios estadios que estén en actividad. A 400 metros está. Sí. ¿Sabe cuál fue aquí la picardía de los directivos de Independiente? En la reunión técnica, cuando desde la Previde le dicen a los dirigentes de Independiente que no era lo mejor colocar público de Independiente debajo del público de la Universidad de Chile, le dijeron, pero esos lugares nosotros ya los tenemos vendidos. Es decir, Independiente, por una cuestión de dinero, no quiso dejar de vender un sector en donde el público local no debía estar para garantizar la seguridad. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en Racing sí se pudo a 2 cuadras el día anterior con los hinchas de Peñarol y no al otro día en la cancha Independiente? Porque la cancha de Racing tiene colocada, como ustedes saben que no hay visitantes en la Argentina, Independiente desarticuló todas las medidas de seguridad que tenía para el público visitante en su estadio, en esa bandeja, en ese lugar del estadio. Entonces quitó los alambrados olímpicos que eran altos y que impedían que de esa manera pudiera haber una agresión de los de arriba hacia los de abajo, e inclusive Racing tiene puestas unas redes que contienen cualquier tipo de elemento contundente que se arroje de arriba hacia abajo. Independiente todo eso no lo tiene, es decir, no había presencia policial, no había medidas de seguridad, no había agentes de prevención, no hicieron absolutamente nada, dejaron que hicieran lo que quisieran durante 5 horas los hinchas de la Universidad de Chile, y después que hicieran justicia por mano propio los delincuentes de la barra brava de Independiente. No terminó esto en una tragedia por ahora, solamente por un milagro. Sí. ¿Cómo están los antecedentes? Porque el fútbol se ha convertido prácticamente en una máquina de muertos últimamente, ¿no? Y siempre con tristeza, lo tenemos que decir. Y siempre por estos temas de disturbios, incluso, mire, encontramos antecedentes en Indonesia 2022. 125 personas se murieron. Esto fue un partido entre el Arema y el Persebaya, que son 2 de los equipos más importantes de ahí. Empezó toda esta revuelta, entró la policía con gases lacrimógenos y eso provocó una asfixia y estampida. Ese es el último episodio, el último antecedente. Así grande, de muchos muertos. No, pero podemos arrancar desde aquel partido de la selección peruana con la selección argentina en el Estadio Nacional de Lima, que fue tal vez uno de los episodios más lamentables, donde cerca de 200 muertos se registraron. ¿Y qué tal lo que pasó en el partido entre el Liverpool y la Juventus? Que es otro de los hechos lamentables que se recuerdan. Por eso tenemos que insistir que el fútbol necesita depurarse desde la identificación de los que van a los estadios. Ahí es donde se tiene que presentar la depuración, porque no seguiremos en este círculo vicioso, tragedia tras tragedia, que hoy estamos lamentando. Muy bien, señoras y señores, tenemos las 3 de la tarde, 3 minutos. Sí, señor. Sí, señor. Siempre. 3-3. En el único show deportivo de la radio. Doña Susana Torio, pero bueno. Susana Torio